Durante décadas, se han reportado avistamientos de extraños animales tanto en ríos, lagos y el océano. Muchos de ellos desafían a la ciencia, con formas que coinciden con animales que vivieron hace millones de años y que hoy están extintos. Se ha tratado de teorizar que tal vez en ciertos lugares del planeta, especies prehistóricas acuáticas lograron sobrevivir hasta nuestros días y de vez en cuando se producen encuentros accidentales con el ser humano. La ciencia está en contra de este tipo de teorías, pues hasta el día de hoy no existe una evidencia sólida que demuestre que estos monstruos lacustres y marinos son realmente animales sobrevivientes de tiempos remotos. Aún así, las personas siguen reportando esos avistamientos cada año. Uno de los casos más famosos que tienen como protagonista a una de estas criaturas ocurre en Arkansas, Estados Unidos, y es conocido como el monstruo del lago White. La tribu Quapaw habitó por mucho tiempo la región de Arkansas. Tenían un relato donde hablaban de una gran bestia que habitaba el río White y que había atacado la canoa de uno de sus mejores guerreros, arrastrándolo hasta las profundidades para devorarlo. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, ocurrida entre 1861 a 1865, se corrió el rumor de que una embarcación que navegaba el río White y la cual fue atacada por una bestia acuática, haciendo que se volcara, perdiendo una gran cantidad de suministros. Sin embargo, aunque la historia fue transmitida de una generación a otra, no existe un reporte oficial sobre este incidente. Para el año de 1912, un diario de Arkansas reportó que en el mes de diciembre, un grupo de trabajadores de madera viajaban en balsas de cedro por el río White, en el tramo que atraviesa Brownson, Missouri. Fueron testigos de algo muy grande que pasó bajo sus canoas. Por un momento, creyeron que podría ser una roca, pero aquella figura se movía, era un animal. Lo más parecido a lo que pudieron compararla era una tortuga gigante de unos 136 kilos de peso. Tras escuchar este reporte, varios pescadores locales se sintieron atraídos por la historia y quisieron capturar al animal. Consiguieron cuerdas muy fuertes y se lanzaron a su búsqueda, pero esta criatura nunca fue encontrada. El 1 de julio de 1915, un residente de Little Rock en Arkansas, Estados Unidos, reportó haber visto a una extraña criatura cuya piel era de color gris. Su cuerpo medía unos 2 metros de ancho por 7 metros de largo. Los vecinos entusiastas propusieron hacer una red enorme usando cuerdas para poder atrapar a la criatura, pero por falta de dinero para conseguir los materiales apropiados, se abandonó la idea de su construcción y no volvieron a ver al misterioso animal. En 1924, una mujer llamada Ethel Smith se encontraba de vacaciones con su familia cerca del río White. Aseguró haber escuchado un fuerte ruido, como una especie de soplido, y vieron entonces en el agua sobresalir un lomo y una cola, cuya piel era muy extraña. Su color era gris y parecía que tenía muchas costras. Nunca pudieron verle la cabeza. La mujer aseguró que sintió mucho miedo, pues hacía escasos minutos sus hijos habían estado nadando en esa zona. Durante casi 2 décadas, no ocurrió nada extraño en el río White, pero en enero de 1937, varios pescadores reportaron que el número de peces había comenzado a disminuir. Era como si algo estuviese ahuyentando a los animales. Entonces, un día, trabajadores de una plantación cercana
vieron un extraño remolino burbujeante en una parte del río. Decidieron llamar a Bramlett Bateman, quien era propietario del terreno cerca del río White, al sur de Newport. Dijo en una declaración jurada que los trabajadores habían llegado muy asustados a contarle que algo extraño estaba ocurriendo en el agua. Curioso de lo que habían dicho y asombrado por el miedo reflejado en el rostro de los hombres, decidió ir al lugar para ver qué ocurría. Al llegar, vio inicialmente un anillo de burbujas en el río que iba creciendo poco a poco, como si algo estuviese emergiendo de las profundidades. Después, en el centro, salió una criatura agitándose violentamente y tras algunos minutos quedó flotando en la superficie. Aseguró que tenía una piel similar a la de un elefante de color gris. Su tamaño aproximado era de 1.5 metros de ancho y 3.6 metros de largo. La mayor parte del tiempo, la criatura mantuvo la cabeza bajo el agua, por lo que no pudo detallarla bien. Por su tamaño, se estimó que pesaría unos 453 kilos. El ser permaneció visible alrededor de 5 a 15 minutos para finalmente sumergirse y desaparecer. La historia llamó la atención de Charles B. Brown, que decidió ir al río para buscar él mismo al monstruo, en el lugar exacto donde había ocurrido el avistamiento. Los diarios hicieron una gran campaña publicitaria para el evento, atrayendo a muchos curiosos. Con un traje de buzo, un tanque de oxígeno y un arpón, en caso de algún peligro, el hombre se internó en las oscuras aguas del río White, pero tuvo que hacer 3 intentos, y todo parecía indicar que la suerte no estaba de su lado. En la primera inmersión, quedó atrapado en el lodo y tuvieron que ayudarlo a salir con una cuerda. En la segunda, tuvo un problema con la válvula de aire de su equipo, por lo que tuvo que abandonar. Y la tercera, tras una hora de recorrido, solo pudo ver un pequeño pez gato. El monstruo no había aparecido. Otro testigo del avistamiento del monstruo del lago White fue el ayudante del alguacil, quien estimó que la bestia tenía el tamaño similar a un carro pequeño y su aspecto era muy repulsivo. Se pensó que la criatura podría llegar a representar un peligro para los pobladores y sus animales, por lo que en la zona donde había sido avistada, planearon lanzar cargas explosivas de TNT para matarla. Sin embargo, las autoridades locales negaron el permiso para este plan. La historia se extendió pronto a otras ciudades y más tarde a todo el país. Muchos turistas comenzaron a llegar con el fin de poder ver al monstruo del lago White, el cual la prensa había bautizado como Whitey. Bateman cobraba la entrada a su propiedad para que la gente llegara al río. También comenzó a vender refrigerios y otras cosas. El periodo de avistamiento fue largo y se extendió hasta julio de 1937, recopilándose alrededor de unos 100 avistamientos. Nuevamente, se reactivó el plan de una gran malla para atrapar a la criatura. Lograron conseguirla, pero tras días de intentar capturar al monstruo, este nunca apareció. Entonces se acusó que Bramlett Bateman había inventado la historia con el fin de conseguir dinero y que los avistamientos reportados podían ser troncos flotando o incluso un pez gato muy grande, de nombre científico Ictalurus furcatus. Estos animales pueden llegar a medir hasta 1 metro y 65 centímetros de largo y pesar hasta 68 kilos. Una vez más, se olvidó por completo el caso y los avistamientos del monstruo se detuvieron. Pero durante el verano de 1971, un hombre llamado David Jenk aseguró haber visto la criatura en el río, del tamaño de un furgón y con un gran hueso o cuerno que sobresalía de su frente. Su piel estaba desprendida en varias partes, como si estuviera mudándola, de la forma similar a como lo hacen las serpientes. De igual forma, la criatura emitía extraños sonidos que, según el testigo, parecían la mezcla de un bovino y el relincho de un caballo.
Pero no solo en el agua hubo presencia de este ser. En la isla Towhead, que está a un lado del río, dos caminantes encontraron extrañas huellas de 3 dedos, de unos 35 centímetros, que cruzaban a través de los árboles, los cuales estaban doblados y los arbustos se veían aplastados. Al parecer, un gran animal había pasado por la isla. Las huellas desaparecían en el borde donde empezaba el río. Más avistamientos fueron reportados durante ese año. En uno de esos casos, el testigo de nombre Clovis Warren, quien trabajaba para White River Lumber Company, una empresa de madera, logró hacer una fotografía del monstruo del lago White. En ella se observa un lomo y cola con espinas vertebrales sobresalientes. La criatura mediría aproximadamente unos 9 metros de largo. Al parecer, la criatura movía su cola creando una gran turbulencia en el agua. A continuación, podremos ver esta imagen. Pero entonces ocurrió un hecho muy llamativo. En 1973, el senador estatal Robert Harvey aprobó una resolución la cual creaba un refugio para el monstruo del lago White. Era un área que iba desde la iglesia Old Grand Glaze al sur del río hasta un punto llamado Royce, ubicado al norte y cerca al parque estatal de Jacksonport. Si alguien se topaba con la criatura en esa zona, tenía prohibido molestarla o matar al animal, y de hacerlo, tendría graves consecuencias legales. El área que cubría el refugio eran los lugares donde se había avistado a la criatura. Muchos sospecharon que el senador Harvey sabía más de lo que estaba diciendo y que tenía información clasificada sobre qué era lo que estaba ocurriendo realmente en el río. Sin embargo, él nunca reveló nada más. En 1974, el biólogo y criptozoólogo Roy McCall fue uno de los primeros en investigar el caso de manera seria. Viajó hasta el lugar, recogió diversos reportes de testigos confiables, los cuales presentó en su libro llamado Buscando Animales Ocultos, publicado en 1980. Determinó que la descripción de la criatura era casi la misma en todos los avistamientos, excepto en el cálculo del tamaño, pues algunos decían que tenía solo 3 metros y otros hasta 9 metros. Concluyó que dado la cantidad de los testigos y consistencia en sus relatos, todos habían visto a un animal real. Su conclusión fue que el monstruo del lago White era el resultado de un animal conocido que había salido de su hábitat natural e ingresado a un ecosistema diferente, donde los pobladores no lo conocían y lo habían confundido con un monstruo. Muy posiblemente esta bestia era un elefante marino del sur, de nombre científico Mirounga leonina. Estos animales miden en promedio 4.5 metros de largo y pesan hasta 4.000 kilos. El color de su piel y textura podría coincidir con lo avistado por los testigos. Incluso el supuesto cuerno en la frente habría sido la formación característica que los machos de esta especie tienen sobre la nariz. Como dato curioso, el libro de Roy McCall, Buscando Animales Ocultos, es uno de los causantes de que la ciencia no acepte a la criptozoología. Cuando el libro fue publicado, la revista Bioscience dijo que este reflejaba el poco interés de la humanidad moderna hacia la ciencia. En cambio, mostraba un mayor interés hacia lo paranormal, de lo cual no se tenía ningún fundamento. Pero el investigador Joey Nickel aseguró que el río White estaba muy lejos para que un elefante marino pudiese llegar hasta él. Resultaba casi imposible que dicho animal efectuara ese recorrido y sugirió que podría tratarse de otra criatura, un manatí del Caribe de nombre científico Trichecus manatus, el cual puede medir hasta 4.6 metros de largo y pesar 1.600 kilos. Su piel es gris y a veces tienen costras de algas pegadas a ella e incluso cicatrices causadas por lesiones con hélices de barco.
Otra teoría es que se trata de una tortuga gigante, similar a la tortuga caimán, de nombre científico Macrochelys teminki. Puede llegar a medir 80 centímetros de largo. Esto, dado que en algunos casos se reportó que la criatura vista se asemejaba a una tortuga. Sin embargo, queda un detalle. Aunque los elefantes marinos, los manatís y la tortuga caimán salen en ocasiones a las orillas de los ríos y no podrían haber generado las extrañas huellas de 3 dedos encontradas en la isla Towhead, por lo que este detalle sigue sin explicación e incluso se sospecha que pudiesen ser 2 criaturas diferentes. Dentro de la criptozoología, no se descarta que el monstruo del lago White sea una especie de animal aún no clasificada, pero también se teoriza que podría ser alguna especie de animal extinto. Al igual que otros monstruos lacustres como el monstruo del lago Ness, se ha propuesto que el monstruo del lago White podría ser una especie de plesiosaurio. Estos reptiles vivieron durante el período Jurásico y algunas especies podían medir más de 5 metros de largo. Un pez prehistórico tampoco se descarta, así como se redescubrió el celacanto en 1938, el cual se consideraba extinto. Se presume que en el río White podría existir alguna especie desconocida, con características prehistóricas, similares al extinto Dunkleosteus. Estas criaturas vivieron durante el período devónico y sus dimensiones oscilaban entre 4 hasta 10 metros de largo. Fue descubierto por primera vez en 1867 en Ohio, Estados Unidos. Hasta la fecha, no se han vuelto a tener avistamientos del monstruo del lago White, pero sigue siendo parte importante del folclore de esta región, a tal punto que siempre está presente en los adornos y desfiles navideños que se realizan cada año. Algunas personas dicen que pudo haber muerto cuando los niveles del agua comenzaron a bajar. Otros creen que todavía podría estar escondido en algún lugar del río, esperando a ser descubierto.